seroso. El pericardio tiene dos hojas, un pericardio que es el fibroso y el pericardio seroso. El pericardio seroso tiene a su vez dos subdependencias, uno parietal y otro visceral. El visceral es el que se adhiere a las paredes del corazón y es lo que constituye el pericardio, como ustedes lo pueden ver ahí, el epicardio u hoja visceral del pericardio seroso. Luego, en profundidad, fíjense, luego del epicardio se encuentra la pared muscular del corazón. Es fundamentalmente, tanto en el caso de los ventrículos como de las aurículas, en las aurículas es más delgado el músculo, en los ventrículos es más grueso, se presenta una variedad especial que nosotros vamos a estudiar muy bien y lo hemos hecho en la primera mitad del año como músculo estriado cardíaco. Esta variedad especial del músculo estriado es el cardíaco, que ustedes recordarán presentaba fibras que no eran longitudinales, sino que se interrelacionaban entre sí y que presentaba como característica distintiva el disco intercalar, entre otras cosas, con un núcleo único y central. En esa apariencia de sincicio. El músculo cardíaco, que es la porción muscular importante del corazón, recibe el nombre de miocardio y constituye, como ustedes ven, la pared intermedia del corazón, pues está entre lo que es el epicardio y su recubrimiento interior. Entonces, forma fundamentalmente el miocardio, las paredes de los ventrículos, de las aurículas y el comienzo de los grandes vasos. Finalmente, la tercera capa del corazón en la estructura de su pared arquitectural, fíjense, se encuentra el endocardio o recubrimiento interno. Es un epitelio plano simple que recubre interiormente las cavidades cardíacas, ¿no? Entonces, arquitecturalmente, el corazón en su pared presenta tres capas que de superficie a profundidad son el epicardio, el miocardio y el endocardio. ¿De acuerdo? Bien, continuamos entonces. El corazón, las células del corazón, en algún momento cuando el corazón se va formando, se dividen en dos grandes grupos las células del corazón. Unas células que conservan su capacidad contráctil, que es la principal acción de cualquier músculo, su contractilidad, y esas células que conservan su capacidad contráctil, como ya se los explicara en la primera mitad del año, se denominan miocitos. Pero hay un pequeño número de células del corazón que prefieren ceder su capacidad contráctil y se concentran, se especializan en ser células encargadas de mantener el ritmo del corazón, vale decir, de generar un estímulo que manda hacia el resto del músculo cardíaco. ¿Cómo se denominan esas células que se han especializado a fin de generar un estímulo de 60 veces o de 40 veces, dependiendo de cuál sean las células, por minuto en el corazón? Esas células son las denominadas células del marcapaso. Y se han concentrado en determinados sectores o nódulos, así llamados, nódulos que son básicamente dos en el corazón. El nódulo sinoauricular o nódulo de Aschov-Tavara y el nódulo interauricular o atrioventricular o de Katie-Fly. Entonces, básicamente lo que me interesa ahora no es que recuerden los nombres propios, sino el nombre
del nódulo sinoauricular y del nódulo aurículo ventricular. ¿Cuál de estos dos nódulos es el encargado de mantener la contracción automática del corazón? Porque el músculo estriado cardíaco, ustedes recordarán que es estriado, pero la gran diferencia que presenta respecto al estriado esquelético es que es involuntario. Pues si yo en estos momentos les mandara a todos y cada uno de los que están en la sala que detengan el corazón, ustedes me van a decir, profesor, no puedo. Porque lógicamente y naturalmente el estímulo cardíaco se produce de manera involuntaria y ajeno a nuestra conciencia y voluntad. Entonces, el nódulo que tiene a su cargo la contracción del corazón es el nódulo sinoauricular, que se encuentra en la vertiente medial de la vena cava superior. Y fíjense que ese nódulo, que acá está representado en rojo, un poquito más abajo, se comunica con el nódulo atrioventricular, que se encuentra alojado en ese triángulo que les dije yo, el triángulo de Koch, que estaba limitado por detrás por el tendón de Todaro, por delante por la valva septal de la tricúspide y por debajo por el orificio del seno coronario. En ese sector del tabique, digamos, lo que corresponde a la porción membranosa del tabique interventricular, se encuentra el nódulo auriculoventricular. Entonces, ¿quiénes comunican el nódulo sinoauricular con el nódulo auriculoventricular? Los haces internodales, como ustedes lo pueden ver en la flechita. Ahora, ¿cuál de estos dos nódulos es el que tiene normalmente el comando del corazón? El nódulo sinoauricular. Automáticamente se despolariza 60 a 100 veces en el minuto. Vale decir que aproximadamente hay una contracción, una, digamos, despolarización y repolarización, una contracción, casi una por segundo, si se produjera 60 en un minuto. Saquen ustedes en una hora cuántas habrá, si la hora tiene 60 minutos, y cuántas contracciones habrá en un día, si el día tiene 24 horas. Hagan las multiplicaciones respectivas y van a ver lo maravilloso del corazón a lo largo de nuestra vida. Entonces, fíjense que esta despolarización surge del nódulo sinoauricular, viaja al tabique interventricular en su porción membranosa a través de los haces internodales, y desde allí, fíjense, desde el nódulo auriculoventricular, perfora el tabique, va por el haz de His, así llamado, y se distribuye en sus dos ramas a el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Ahora lo van a ver en la animación. Estén atentos, por favor. Fíjense cómo es la despolarización. Si ustedes quieren, va de nuevo. Fíjense, ahí les estoy mostrando el nódulo sinoauricular, el nódulo aurículo-ventricular. Y fíjense que en primera instancia yo cliqueo y el estímulo viaja del nódulo sinoauricular al aurículo ventricular y se despolarizan las aurículas. Fíjense, y las aurículas. Y luego continúa y se despolarizan los ventrículos. Casi de una manera consecutiva, pero es tan rápido que pareciera que lo hicieran al unísono. ¿Cómo se llama ese sistema constituido por los nódulos y esos haces internodales y fibras que distribuyen el estímulo en aurículas y en ventrículos respectivamente? Se denomina sistema cardionector o éxito conductor del corazón. Sistema cardionector, según la vieja nomenclatura, o éxito conductor del corazón. Bien, el corazón, para realizar su actividad de contracción, yo les decía, una contracción casi por minuto,
por segundo y relajación respectivamente, 60 en el minuto, necesita realizar un trabajo. Y para realizar un trabajo es necesario que le lleguen, como ustedes lo conocen, nutrientes. Y esos nutrientes van a través de la sangre. ¿Y cuáles son los nutrientes que necesita el corazón para contraerse respectivamente y a su vez nutrirse el corazón? Son dos. Ustedes ya lo conocen, es el oxígeno y es la glucosa. Son los dos nutrientes específicos. ¿Y cómo hace la sangre para llegar al corazón? Lo hace saliendo desde las cavidades ventriculares, perfectamente oxigenada, y va a salir a través de la arteria aorta. La arteria aorta es la arteria que nacía ¿de qué ventrículo? ¿Del derecho o del izquierdo? ¿Recuerdan? Pregunta. Del izquierdo. Perfecto, muy bien, correcto, correctísimo. Del izquierdo. Entonces la sangre sale desde el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta y las primeras ramas de la aorta, fíjense, son las que van dirigidas al corazón, que se distribuyen como corona en el surco auriculoventricular. Por eso, ¿cómo se llaman las arterias que van a irrigar al corazón? Porque se distribuyen en forma de corona, se denominan arterias coronarias, porque están como coronando al corazón. Son dos, una derecha y otra izquierda respectivamente. La arteria izquierda, la arteria coronaria izquierda, fíjense, tiene un tronco corto de 1 a 2 centímetros y luego se divide en sus dos ramas terminales. Fíjense, una que se desplaza, como yo les decía en el inicio de la charla, por ese surco que queda delimitado entre ambos ventrículos, surco medio anterior o interventricular anterior. Y allí se encuentra la arteria interventricular anterior, que desciende por la cara anterior del corazón hasta alcanzar un punto ligeramente medial al ápex. Entonces, esta arteria es quizás la arteria más significativa del corazón. Se denomina arteria interventricular anterior o arteria por descender por la cara anterior, se denomina descendente anterior. Fíjense que da ramos que son ramos diagonales y a su vez dan ramos perforantes porque va a dar la irrigación al tercio superior del tabique que separa ambos ventrículos. Esa es la arteria interventricular anterior o descendente anterior. Ahora, la segunda rama de la coronaria izquierda se dirige hacia el borde lateral, da la arteria marginal del borde obtuso y se esconde en la pared posterior. Esa arteria, debido a su forma, se denomina arteria circunfleja, o debido a su recorrido más que su forma, arteria circunfleja. Irriga la pared lateral del corazón y parte de la cara posterior del ventrículo izquierdo. Fíjense lo que pasa con la coronaria derecha. La coronaria derecha surge entre el tronco de la arteria pulmonar que ustedes ven aquí, la auriculeta derecha, y fíjense, se introduce en el surco auriculoventricular y se dirige hacia la derecha. Va a dar la arteria marginal del borde agudo y se va a esconder en la pared inferior o posterior del corazón, y ya la vamos a ver en la próxima proyección. Entonces, estamos viendo la irrigación del corazón arterial a través de las arterias coronarias, que son las que están en rojo, ¿no? Vista por su cara anterior o o externo-costal. Veamos cómo sigue la historia de la irrigación del corazón. Ahora están viendo las arterias coronarias, pero desde su superficie o desde su visión diafragmática, desde su vista inferior y posterior, en donde esto es izquierdo, esto es derecho, superior e inferior. Y fíjense que a la izquierda ven aparecer la arteria circunfleja, que la arteria circunfleja daba la arteria del margen obtuso